En el capítulo anterior, Huyen y Ye visitaron la casa de los padres de Adam. Aunque se conocían de poco tiempo, rápidamente se hicieron como una familia. Hoy la familia de Huyen regresa oficialmente a su antigua casa. Huyen regresa con el corazón lleno de recuerdos tristes. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora está desmoronada, y los campos que antes eran fértiles, ahora parecen vacíos y olvidados. ¿Cómo reconstruirán su vida aquí? ¿Qué pasos tomarán para transformar este lugar en un hogar nuevamente? La incertidumbre está en el aire, pero también hay esperanza. En este nuevo capítulo veremos cómo la familia de Huyen enfrentará los desafíos que trae el regreso a su tierra natal. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que puedan seguir cada paso de la historia. Esto solo está comenzando. Después de pasar una noche en la casa de los padres de Adam, la familia de Huyen se levantó temprano al día siguiente, listos para continuar su viaje hacia su hogar. Aunque la madre de Adam apenas había conocido a la familia de Huyen, la conexión entre ellos fue instantánea. A pesar de ser recién conocidos, se sentían como una familia, unidos por la calidez y la bondad mutua que compartían. La madre de Adam, con una sonrisa triste, dijo: «Toda la familia de Huyen vayan a casa con alegría. Me duele tener que despedirme, pero prometo que siempre serán bienvenidos. La próxima vez espero que vengan a visitarme con más tiempo». Huyen con una sonrisa nostálgica respondió: «Sí, tía, lo prometo. Cuando todo se estabilice, vendremos a visitarla con más frecuencia. Cuídese mucho. Estoy segura de que su hijo Adam regresará pronto para estar a su lado». Con esas palabras llenas de cariño y gratitud, la familia de Huyen salió de la casa de Adam caminando por el sendero que los llevaría hasta el final de la calle. Con determinación en los corazones, tomaron un vehículo para continuar su viaje hacia su hogar, con la promesa de volver a ver a una familia que, aunque no por mucho tiempo, ya les había dado el calor de un hogar y la promesa de un futuro lleno de esperanza. El viaje de regreso a casa no solo simboliza un regreso físico, sino también una nueva etapa en sus vidas llena de incertidumbres, pero también de nuevas oportunidades para crecer y prosperar juntos. Después de recorrer un largo camino, finalmente, la familia de Huyen llegó a su hogar en el pueblo. Al entrar en la casa, lo primero que notaron fue que el lugar parecía haber sufrido una inundación. Probablemente una tormenta fuerte había dejado el agua hasta el umbral de su casa. Huyen dio unos pasos hacia el umbral de la casa, observando detenidamente cada rincón, y a medida que lo hacía, los recuerdos dolorosos comenzaron a inundar su mente. Este hogar, el que alguna vez fue el refugio de su familia, estaba lleno de memorias que ella deseaba enterrar en el pasado. Los momentos tristes, las lágrimas, la desesperanza. Todo parecía haber quedado atrapado en las paredes de esa casa. Aunque en su corazón, Huyen había jurado que nunca volvería a este lugar, ahora, por capricho del destino, se encontraba de regreso. La vida había cambiado tanto y el peso de sus vivencias la había traído de vuelta al mismo punto de partida. A pesar de todo lo que ocurrió aquí, Huyen solo deseaba algo sencillo: encontrar paz junto a Ge y darle a Maya la oportunidad de tener una vida mejor. Una vida donde pudiera ir al colegio como cualquier otro niño de su edad. Era el anhelo de una vida tranquila, sin las sombras del pasado, en un lugar que, aunque cargado de dolor, aún representaba la posibilidad de un futuro mejor para su familia. Ye, con hombre de gran corazón, miró a Huyen con ternura y le dijo: «Tú y Maya sois el mayor regalo que Dios me ha dado, y me esforzaré cada día para asegurarme de que tanto tú como Maya tengan una vida feliz y plena».
Esas palabras llenaron el corazón de Huyen de calidez y esperanza, aunque las dificultades del presente seguían pesando sobre sus hombros. Juntos comenzaron a limpiar la casa, un lugar que había estado vacío durante mucho tiempo, y por lo tanto se encontraba en un estado deplorable. El polvo y el moho cubrían cada rincón recordándoles lo que habían dejado atrás. Pero en medio de esa tarea había una sensación de determinación en el aire, una determinación por reconstruir, por empezar de nuevo. Aunque la tierra era ideal para cultivar una gran variedad de verduras, el ambiente húmedo y la plaga de ratas representaban un desafío constante. Las ratas buscando comida estaban destruyendo las cosechas, así que era urgente encontrar una solución rápida para proteger la tierra que tanto anhelaban cultivar. Entre los muchos recursos naturales que les ofrecía el terreno, también había un gran estanque. Y lo que parecía un simple sueño para Huyen, criar peces, ahora era una realidad. Con la ayuda de Jeffen prepararon las redes para evitar que los peces escaparan y asegurarse de que el estanque fuera productivo. Al día siguiente, Huyen tenía la intención de ir a la escuela a hablar con la maestra de Maya para asegurarle un lugar en las clases y con ello abrirle la puerta a un futuro lleno de oportunidades. Todos los pasos que habían dado, todas las decisiones tomadas, finalmente estaban llevando a la familia hacia una vida más estable y esperanzadora. Ahora, mientras Ye se dirigía al mercado para comprar los ingredientes para la comida familiar, Huyen se sintió aliviada. Cada tarea realizada, cada pequeña acción estaba acercándolos más a la vida que siempre habían soñado. La familia, aunque todavía enfrentaba muchos retos, había encontrado un nuevo sentido de propósito. Y juntos, en este pequeño hogar, construían un futuro lleno de amor, esperanza y unidad. Después de un día largo de trabajo, Ye regresó del mercado con pescado fresco y algunas verduras. Mientras tanto, Huyen fue al campo a cosechar un poco de maíz para darle un toque especial a la comida. Maya, como siempre, fue una niña obediente y tranquila. Mientras Huyen y Ye trabajaban juntos en la casa limpiando y cocinando, Maya se quedó cantando y jugando felizmente, entendiendo perfectamente lo que estaba sucediendo alrededor. Su madurez sorprendía a Huyen, que no podía dejar de admirar lo sabia que era su hija. Ye, consciente de que ambos estaban hambrientos, se apresuró a preparar la comida lo más rápido posible. Y cuando finalmente estuvo listo, la familia se sentó junta a la mesa. Comer en su propio hogar, después de todo lo que habían pasado, les llenó de una sensación profunda de felicidad y paz. Huyen y Maya agradecieron a Ye por preparar una comida tan deliciosa. Habían viajado todo el día sin poder comer nada, y ahora, al fin, podían disfrutar de una comida que no solo les llenaba el estómago, sino también el corazón. Ye sonrió humildemente y les dijo: «No es nada tenerlas a ustedes dos junto a mí, es lo único que necesito para ser feliz. Estar con ustedes es lo que realmente me da paz». Huyen, con los ojos brillando de emoción, respondió: «Gracias, Ye. Hoy es la primera vez que realmente entiendo lo que significa tener una familia. Eres la primera persona que me hace sentir así. Gracias por todo, porque si no fuera por ti, tal vez Maya y yo no estaríamos aquí». Hoy, la casa se llenó de risas y alegría. Al día siguiente, Ye tenía planes para ir al mercado y comprar materiales para comenzar a arreglar la casa, levantar un muro y renovar el estanque. ¿Qué desafíos les deparará el futuro? ¿Será esta la vida tranquila que tanto han deseado en su hogar? No te pierdas los próximos capítulos de esta historia y suscríbete al canal para estar al tanto de todo.
Nos espera mucho por descubrir. Ở chương trước, Huyền và Đệ đã đến thăm bố mẹ của Adam. Mặc dù mới quen nhau một thời gian ngắn, nhưng họ nhanh chóng trở nên thân thiết như một gia đình. Hôm nay, gia đình Huyền chính thức trở về ngôi nhà cũ. Huyền trở về với trái tim đầy ắp những kỷ niệm buồn. Ngôi nhà từng tràn đầy sức sống, giờ đây đang đổ nát, và những cánh đồng từng nở mỡ giờ đây trống rỗng và bị lãng quên. Họ sẽ xây dựng lại cuộc sống của mình ở nơi đây như thế nào? Bạn sẽ thực hiện những bước nào để biến đây thành một ngôi nhà hạnh phúc một lần nữa? Sự bất ổn vẫn còn hiện hữu, nhưng còn tràn đầy hy vọng. Đây chỉ là sự khởi đầu. Sau khi nghỉ qua đêm tại bố mẹ nhà Adam, gia đình Huyền thức dậy vào sáng sớm, sẵn sàng tiếp tục hành trình về nhà. Mặc dù mẹ của Adam hầu như chưa gặp gia đình Huyền, nhưng mối quan hệ của họ nảy sinh ngay lập tức. Mặc dù mới gặp nhau, họ cảm thấy như một gia đình, gắn kết với nhau bởi sự ấm áp và lòng tốt dành cho nhau. Mẹ Adam mỉm cười buồn bã nói: "Cả nhà Huyền ơi, hãy về vui vẻ nhé. Mẹ rất đau lòng khi phải nói lời tạm biệt, nhưng mẹ hứa sẽ luôn chào đón các con. Lần sau mẹ hy vọng các con đến thăm mẹ nhiều hơn." Huyền mỉm cười hoài niệm đáp: "Vâng dì ạ, con hứa. Chuyện sẽ ổn định, chúng con sẽ đến thăm dì thường xuyên. Xin dì hãy giữ gìn sức khỏe. Con tin là con trai dì Adam sẽ sớm trở về bên dì thôi."